Bueno, ¿cómo están? Esta es la sesión 1. Básicamente es la parte 2 de la sesión anterior. Sí, vamos a repasar algunos fundamentos básicos. Acá teníamos el modelo de energía, felicidad, hábitos, con ese nombre bizarro, que trae algunas cosas bastante intuitivas. Lo primero es que a mayor cantidad de energía, más fácil es que seamos felices. A menor cantidad de energía, más fácil es que caigamos en estados de abulia. Después, a mayor cantidad de adicciones, menor cantidad de energía vamos a tener, y viceversa. Y después que cada actividad que hacemos, por más que nos parezca trivial o no, requiere un cierto piso de energía en promedio, y en la medida que no lleguemos a ese piso de energía, fallaremos en esa actividad. Y esto va tanto para trabajos como para carreras vinculadas a lo académico, como también incluso a relaciones u otro tipo de cosas, ¿sí? Bueno, retomando el ejemplo del barco que vimos en el video anterior, no un barco agujereado que tenía que ir a Groenlandia, o sea, una misión súper difícil y que claramente no iba a prosperar a menos que ese barco sea arreglado, y eso planteaba dos caminos: era arreglar el barco, o sea, arreglar los leaks, los agujeros del barco, para poder llegar a Groenlandia en tiempo y forma, y o tenías la opción siempre de ignorar o evadir el tema, hacer de cuenta que no existe. El tema con este camino es que el inconsciente igual va a seguir metiendo ruido constante, y es sano que lo haga. Es sano que lo haga porque no te puedes engañar a vos mismo del todo. Sí te puedes engañar un poco, pero no del todo. O sea, tu inconsciente va a decir, che, hay algo que está mal, te va a dar ansiedad, te va a dar estrés. Pongámonos en la situación de el marinero o quien sea que maneje este barco. Está por salir a Groenlandia y el barco está destruido. O sea, por más de que lo ignores, bueno, alguna parte tuya quedará que no podrá ser del todo ignorada, y ese es el inconsciente. Entonces, cuando pasa esto, te sube el estrés y la ansiedad y crece el incentivo a taparlo con entretenimiento / dopamina. O sea, estamos hablando de estímulos y adicciones, ¿sí? Porque es incómodo tanto tener que ir a arreglar algo, o sea, computar las pérdidas y decir, qué paja, tengo que ir a arreglarlo, y o encarar la situación sabiendo que vas a fallar. Bueno, el tema es que el inconsciente siempre va a seguir metiendo ruido constante. Va a crecer el incentivo a tapar ese ruido, esa ansiedad, ese estrés, con entretenimiento, dopamina, estímulos, adicciones, básicamente. Por eso es que no es casual que la gente que sufrió traumas graves, no resueltos, recaiga en adicciones o haya caído en adicciones. ¿Por qué? Porque es una anestesia para tapar esa incomodidad de esos traumas no resueltos, ¿ok? Entonces, usamos muchas veces a la dopamina como un distractor de problemas reales que no queremos encarar en un momento dado, ¿ok? El punto acá es que en Freedom Academy vamos a ir a arreglar los leaks, ¿ok? Cuando hablamos de leaks, son leaks de energía, que básicamente son los problemas que nos generan más problemas a futuro. Entonces, el enfoque que vamos a tener para hacer esto es remover, ¿ok? El enfoque es remover. Claramente es no sumar cosas, sino quitar cosas. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la gente mantiene todo y sobre eso quiere sumar algo, ¿sí? Hacer una mejora o adición incremental a lo que ya tiene. Con esto estamos rememorando un poco el ejemplo que vimos en la sesión anterior, que era, bueno, está el yo, y después la gente lo que hace es sumo la mentoría al yo, la sumo, la agrego, pero sin transformar el yo. Supongamos que el yo, mi imagen de mí mismo es, yo soy Juan y soy economista. Hago una mentoría y ahora es, soy Juan y economista más el saber de la mentoría. No. O sea, esto tiene que ser transformativo. La mentoría viene a transformar el todo. Generalmente la gente lo que quiere es un tip para, sin cambiar absolutamente nada de su rutina, sus hábitos, sus creencias, etcétera, quiere sumar algo para obtener una mejora incremental, pero sin cambiar nada de lo que ya trae hasta el momento. Y cuando decimos ya trae, de nuevo, hábitos, creencias. Y esto es justamente lo que tiene que cambiar, y eso ya evidencia un enfoque errado desde el vamos, en caso de que quieras hacer eso, destinado a fallar. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque pensémoslo así, intuitivamente. Ejemplo, yo tengo un departamento lleno de muebles y, no sé, le quiero dar una lavada de cara porque supongamos que el departamento, no sé, me deprime y los muebles son feos y qué sé yo. Ok, buenísimo, súper válido. Yo voy a necesitar otro tipo de muebles. Ahora, con el departamento lleno de muebles, ¿vos vas a traer un nuevo mueble por sobre eso? No te va a entrar, va a quedar mal. Claramente, para hacer lugar a algo mucho mejor, a algo transformativo, tenés que estar dispuesto a bajar la guardia, a remover cosas que no van, y recién después de eso tal vez llenarlo con cosas que sí valen la pena. Por eso digo, el enfoque es remover inicialmente, no poner cosas, porque poner cosas es lo más fácil del mundo. Lo difícil justamente es remover. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a sacar los muebles viejos del departamento, asumir la pérdida un poco, que yo sé que es un poco incómodo,
pero esa es condición necesaria para que después podamos hacer lugar para llenarlo con cosas virtuosas, con cosas positivas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Con qué criterio? Lo primero que vamos a hacer en esta etapa 1 de la mentoría es, vamos a usar ingeniería de hábitos, ¿sí? Ingeniería de hábitos, grábenselo. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a remover las cosas estúpidas de manera inteligente. Imagínense que tenemos ese departamento con los muebles. Primero sacamos los muebles más feos que entorpecen el paso / que nos deprimen. ¿Sí? Lo más feo, el elefante dentro del baño, ¿ok? Si tuvieras un gran problema, primero vamos al problema más grande, el más grave. Y acá yo invito a ustedes a pensar de esta manera. Nosotros tenemos que pensar a nuestro día, o sea, las 24 horas que tenemos, como si fuera un procesador. Sí, acá traje un procesador de computadora. Y lo que tenemos que hacer es obtener más energía con esas mismas 24 horas. ¿Por qué? Porque de nuevo, las 24 horas no cambian, tenemos este cuerpo y tenemos que tratar de extraer más energía con lo mismo. Y de alguna manera eso es análogo a la arquitectura de un procesador. Si ustedes se fijan, más o menos los procesadores no tienen un tamaño muy distinto al que tenían hace 5 o 10 años. Eso quiere decir que la gente que está trabajando, los ingenieros trabajando en la arquitectura, en la misma cantidad de milímetros cuadrados, están obteniendo una mayor capacidad de procesamiento. Y acá va a ser lo mismo. Tenemos que obtener más cantidad de energía con las mismas 24 horas y el mismo cuerpo que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué hacemos primero? Empezamos removiendo lo que disipa energía, lo que nos la quita, o sea, los hábitos negativos, que eran esos leaks de energía del barco, ¿ok? Los agujeros por donde entra el agua. Arrancamos por lo más grosero, por lo que nos quita energía. Por eso dije lo más estúpido. Y ¿cómo arrancamos? Removiendo eso. Entonces, no vamos a querer arreglar la computadora, o sea, agregando más RAM o poniendo un gabinete más lindo o cambiando el monitor. No, si tenemos un problema grave en el procesador y parte del procesador disipa energía y genera problemas, lo que hacemos es vamos a arreglar eso, ¿sí? Lo mismo que el barco. Es, si tienes agujeros en el barco, te está entrando agua y se te va a hundir el barco porque le entra agua, no vas a cambiar las velas, no le vas a cambiar, qué sé yo, la computadora de a bordo o lo que sea, vas a pintar el barco. No, tenés que ir a arreglar el agujero del barco, que es lo más importante. Después, en todo caso, una vez que lo haces, ok, ahí sí te centrás en cosas más cosméticas, pero arrancás por ahí, ¿no? Que es lo más grosero. Y por eso pinté esta parte del procesador así, ¿no? Que sería la parte que funciona mal. Y eso es lo que tenés que ir a arreglar porque eso es lo que está disipando energía. Entonces, ¿qué hacemos? Removemos lo estúpido. Y de esa manera escalamos energía, porque removiendo cosas que nos quitan un montón de energía, naturalmente vas a escalar energía. Esos tips de 10 maneras para, no sé, estudiar más rápido en 15 minutos. No, o sea, no es que queremos, como dije antes, sumar tips sin cambiar nada de lo que ya tenemos. No, tenemos que remover lo estúpido, sobre todo, y eso solo, per se, va a ser el gran primer paso para que podamos escalar energía. Por eso es que no vamos a hacer más intentando hacer más, sino que vamos a hacer más y mejor haciendo menos, porque menos es más en este caso. Y sobre todo, de nuevo, removiendo lo que más drena o disipa energía, que sería la parte gris o roja o fea del procesador, la que funciona mal. De nuevo, nuestro día, 24 horas, y lo vemos de esa manera. Entonces vamos a ver lo que hacemos dentro de esas 24 horas que nos quita más energía, y eso es lo que vamos a remover primero. Acá traje un ejemplo también que es un cuadradito análogo a la superficie del procesador, y es un esquema que traje del libro que donde tenés hábitos positivos y negativos. Y esto es pre-detox, o sea, esto es hoy. ¿Y qué vas a hacer primero? Bueno, vas a tratar de remover los hábitos negativos, que son los cositos rojos. Entonces, después de hacer la detox, después de remover eso con ingeniería de hábitos, te queda así, te quedan los hábitos positivos. Y recién después de eso lo que haces es ordenar los hábitos positivos. Es como sacás primero los muebles feos, los que entorpecen el paso, los que te deprimen, y una vez que los sacás, ahí reconfiguras el departamento con los muebles que están más o menos ok, que te quedaron después de todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Removemos lo estúpido primero, la primera iteración, o sea, de acá a acá, y después con lo que queda bueno, hacemos un poco más lugar para cosas buenas. O sea, reorganizamos el departamento o el procesador o con la analogía que más les guste, después de eso. Y después, ¿qué hacemos? Seguimos iterando, porque esto es un proceso que no termina nunca, es iterativo. En este caso, y acá está el proxy, el conito de energía, porque vamos para arriba con los 3 tiers de energía. Entonces lo que vamos a hacer es removemos cosas estúpidas, ¿ok? Reorganizamos y después volvemos a tirar cosas estúpidas o semi-estúpidas, reorganizamos, de vez en cuando metemos un nuevo hábito bueno, un mueble que está mucho mejor que lo que tenemos y de manera iterativa vamos mejorando, ¿sí? En este caso está un poco exagerado porque nunca es que agarrás todos los hábitos negativos y los sacás a todos de una, sino que esto es más bien como, ok, tenés 2 hábitos negativos, sacás uno, ahí reconfigurás un poco, ordenás, qué sé yo, en la próxima iteración sacás otro hábito negativo, etc. Entonces,
Acá voy a dar un ejemplo más tangible porque venía hablando medio en abstracto, medio con analogías o con metáforas. Supongamos que un hábito muy negativo que yo tengo es, no sé, me acuesto tarde porque me quedo siempre mirando Netflix hasta la madrugada. Después vamos a ver cómo se va a poder hacer. Esto es un ejemplo teórico, no es para que salgan a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es evitar de alguna forma mirar Netflix a la noche. Y eso va a ser un mecanismo de self-binding, después vamos a ver que es de autolimitamiento. Pero supongamos que lo logro hacer, que lo puedo hacer y lo logro hacer. Buenísimo. ¿Qué va a pasar? Se va a generar un hueco, un agujero, porque en el espacio que yo miraba Netflix, ahora voy a tener, no sé, 2, 3, 4 horas libres que antes no tenía. Entonces, naturalmente vamos a tener como una pulsión a llenar ese espacio con otra cosa, porque nos quedó un agujero. Y en general, a los humanos no nos gusta no hacer nada, no nos gusta aburrirnos, y menos en esta época de hipertrofia y orgía dopamínica. Entonces, en ese mismo horario también tenemos que prestar atención una vez que hacemos el agujero, ¿con qué lo llenamos? Por ejemplo, si es a la noche y justo es antes de dormir, bueno, capaz que es darte una ducha, ponerte a leer algo e ir haciendo como un soft landing hasta el periodo de descanso y después te vas a dormir. Ahora bien, supongamos que ya sacaste Netflix, ahora te empezás a acostar mucho más temprano y te levantás mucho más enérgico porque te diste una ducha, te relajaste. Supongamos que de nuevo dominaste eso. Ahora bien, eso va a liberar un montón de energía. Porque de nuevo, tenés primero el hueco de la noche madrugada que antes llenabas con Netflix, lo tenés libre. O sea que ahí podés hacer cosas. Te podés bañar, podés leer, no sé, lo que quieras. No solo eso, sino que después vas a dormir mejor porque te acostaste antes, te cansaste menos. Y o tal vez te levantes un poco antes porque dado que no estás tan cansado y no te acostás tan tarde, ahora te levantás más temprano y más enérgico. Con lo cual también se te liberó un espacio a la mañana que vas a poder destinar a hacer cosas que antes no podías hacer porque estabas cansado / te levantabas tarde. O ambas. Entonces, sobre esa rutina ahora vas a poder iterar, ¿sí? O sea, volviendo un poco a este ejemplo, supongamos que removiste Netflix, ordenaste, qué sé yo, y ahora tenés espacio, tanto a la noche como a la mañana, para hacer cosas. Y ahí podés iterar, porque ahora vas a poder trabajar en eso. ¿Qué hago en este espacio? ¿Sí? Ahora se entiende todo esto para ilustrar cómo es que se va liberando tiempo y energía y atención para después dedicar a otras cosas y cómo vas iterando. No es que están ustedes y decís, ok, listo, buenísima la mentoría, sigo siendo lo que era, solamente removí Netflix y ahora tengo una hora más a la mañana o estoy un poco más enérgico. No. La mentoría es totalmente iterativa y no termina nunca. A lo sumo esa será una primera y muy oportuna iteración, pero no termina. Conectando con lo anterior, como dijimos antes, cada actividad tiene un piso energético como mínimo que es un requerimiento para poder hacer esa actividad, ¿sí? O sea, necesitas cierta energía en promedio para lograrlo, ¿sí? Volviendo un poco a la analogía de la heladera, que necesitas como el sustain de energía si no perdés la cadena de frío. Esto ya lo vimos un par de veces, implica que necesitamos cierta energía para poder hacerlo. De nuevo, todo objetivo nivel 3 requiere cierta energía diaria, por eso es que no ves grandes adictos que duermen y comen mal sistemáticamente ganando Roland Garros, ¿ok? A lo sumo lo podrán hacer una vez, digamos, con su talento a pesar de los hábitos, pero no ves gente que se mantiene en la elite con hábitos muy malos porque simplemente no se puede. Es como tenés una arquitectura de los días, volviendo a la analogía de antes, que no te permite un output de energía tal como para sostener ese nivel, ¿ok? Es tan competitivo, hay tanta gente trabajando que si tienes hábitos malos no lo puedes alcanzar, ¿sí? Y todo esto está conectado al modelo energía, felicidad, hábitos que vimos antes. Y acá, conectando con lo que acabamos de ver, voy a mencionar algo que en general es un gran generador de problemas, que es cuando uno quiere alcanzar un objetivo que requiere un piso energético que hoy no tiene. O sea, hoy estás operando con un nivel de energía más bajo que el que realmente necesita el objetivo que querés alcanzar, y es, en la medida que no subas tu nivel de energía, te vas a frustrar, o sea, vas a fallar. Y eso va a traer problemas graves en general. ¿Por qué digo esto? Primero porque fallás, y ahí ya tenés una frustración por default, incluso intentándolo. Y segundo que durante todo el proceso vos vas a sufrir ansiedad, estrés, al igual que el marinero con el barco roto, con planes de ir a Groenlandia, hubiera sentido. Esa ansiedad, algo va a salir mal, porque inconscientemente sabes que hay algo que no cuadra, sabes que tu energía no cuadra, sabes que algo va a salir mal, y sabes que el escenario más probable es que de nuevo no puedas alcanzar eso. Y eso es malo, no solo por la ansiedad y el estrés per se, que hacen mal, sino porque en general, cuando pasan esas situaciones, después lo vamos a ver más adelante, a detalle, lo van a entender perfecto, cuando pasa eso, uno tiene la pulsión homeostática para volver al equilibrio y calmar esa ansiedad, a anestesiarlo con dopamina, con adicciones. Por eso, generalmente, de nuevo, cuando hay grandes frustraciones, grandes traumas, la gente genera adicciones, porque fue el mecanismo que tuvo a mano para
aplacar un poco el disconfort que genera esa situación. El problema es que después te queda la adicción y te genera un problema en dinámica, futuro. ¿Sí? No es que vos incurrís en malos hábitos hoy y no pasa nada, no. Te quedan secuelas de eso y eso es lo grave. Por eso digo, antes de embarcar cualquier proyecto, primero chequear si el nivel de energía que estás teniendo en promedio alcanza para encarar ese proyecto de manera exitosa. En la medida que no, mi recomendación es abandonar el proyecto y en todo caso concentrarte en remover parásitos, laburar la arquitectura del día, subir la energía y recién cuando tenés la energía correspondiente, compatible con ese proyecto, recién ahí encararlo, porque eso te va a ahorrar un montón de problemas.